Bien, mis hermanos, volvemos otra vez a vernos aquí a través de este medio y lo hacemos con verdadero gozo, con alegría, sobre este libro que nos tiene atrapados, por así decirlo, por tantas cosas que significan estas enseñanzas, estas profecías. Y no hay duda que nos hemos sentido privilegiados. No menos puedo decirlo yo, privilegiado porque me conceda Dios participar en la enseñanza de su Hijo amado Jesús, particularmente de esta gran historia de la redención de la raza humana. Y bueno, voy a leer, aunque ya había dicho yo, o habíamos dicho, que nos despedíamos del capítulo 14. Sin embargo, voy a leerlo de nuevo, pero del 14 hasta el 20, porque vamos corriendo rumbo al capítulo 15 en las siguientes participaciones. Y dice el apóstol Juan: y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Este pasaje, este punto de partida de este versículo 14 es sumamente importante, porque en realidad está asociado a lo que ha de pasar en los siguientes capítulos. Y otro ángel salió del templo. ¿Cuál templo? Versículo 7 diría un ángel que salió del templo del cielo. Entonces yo tengo que pensar que era un ángel que salía precisamente del templo que está en el cielo. Y es muy interesante ese detalle, porque si vamos al libro del Éxodo, de Números, vamos a encontrar que el tabernáculo que se hizo cuando salieron de Egipto fue un modelo donde el Señor le mostró un templo, un tabernáculo en el cielo, y le dijo a Moisés: procura que se haga como el modelo que has visto. Y eso entonces me alegra, porque decir, mire qué interesante, en el cielo hay un modelo. Qué delicia de veras lo que estamos disfrutando. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, y le dice: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida. Note eso, te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Este es un corte total, toda la tierra. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, porque estos juicios tienen que ver con el fuego. Como le dijo Juan el Bautista a la gente cuando se dijo: Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y que se ha interpretado como si fuera un solo pasaje. Espíritu Santo, si el creyente es fiel, si era de los hijos de Abraham, verdaderos, sí, bautizados en Espíritu Santo. Pero eso de fuego tenía que ver con la justicia divina, castigarlos en fuego en el infierno, indiscutiblemente.
Y yo ya hice aclaraciones sobre eso, de que el pasaje son dos cosas distintas. Una cosa es el bautismo en el Espíritu Santo y otra cosa es el ser bautizado en fuego. Porque incluso a los que estaban presumiendo de ser hijos de Abraham, que supuestamente eran excelentes hijos, Juan les dice, ya está puesta la segur a la raíz del árbol, que esta no era una hoz, pues la hoz era para cortar el trigo, la cebada, la alfalfa o cosas así, pero no para cortar un árbol. Mientras que la segur era precisamente un hacha fuerte, larga, con la que se podía cortar. Y realmente la uva se daba en una especie de lo que podíamos llamar árbol. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Todos están involucrados en juicio, en castigo. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduros sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisoteado, fue hollado fuera de la ciudad de Jerusalén. Y del lagar, que era donde se pisoteaba la uva, por ejemplo, para darle sus jugos o el zumo, salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Y siguiendo con la misma idea, la secuencia de juicios, el 15 nos introduce diciendo, y vi otra señal en el cielo grande y admirable, que era 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Es decir, con esto se termina en la justicia divina, el juicio de Dios. Porque en ellas es consumado, se termina la ira de Dios. Ahí solo a este punto voy a leer. Y dije que no dejo de recordar que en las reflexiones pasadas, el apóstol Juan, en el verso 14 del capítulo 14, capítulo del que ya nos habíamos despedido en una ocasión, pero Juan tiene una visión y dice, y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Vea usted las dos cosas que se manifestaron en ese que estaba sentado en esa nube, que evidentemente es Cristo Jesús. Una corona de oro, porque habla de reinado, y una hoz aguda en su mano, porque habla de juicio. Es decir, el que estaba sentado no solamente reinaba, sino que tenía el derecho de hacer el juicio sobre la tierra entera. Estoy recordando algunas cosas que son muy interesantes en este asunto.
Y debo decir, bueno, ¿qué es eso de semejante al Hijo del Hombre? Nada más que si usted tiene la Escritura, hay dos expresiones, Hijo del Hombre. Una es Hijo del Hombre, Hijo con mayúscula. Y cuando se usa la mayúscula, significa que es la deidad, que es la divinidad. Y el que estaba sentado semejante al Hijo está con mayúscula, haciendo claro que se trata precisamente del Hijo de Dios. Eso es por un lado. Pero cuando agrega y dice Hijo del Hombre, está con minúsculas. ¿Por qué razón? Porque Cristo Jesús tuvo dos naturalezas. Por eso estas enseñanzas deben ser aprovechadas a veces para ver cuestiones de doctrina. Cristo era plenamente divino y plenamente humano. Por eso, todo lo que tenga que ver con la raza humana, con este mundo, con el universo entero, es un asunto que le corresponde al Hijo del Hombre. Digo Hijo del Hombre porque nos lo dieron, Dios nos dio a su Hijo. Consecuentemente, está correcto que diga Hijo del Hombre. Cuando Él venga a la tierra y habrá de vencer al anticristo, el que lo hace es el Hijo del Hombre. Todas las cosas las puso debajo de sus pies. El que establecerá, el que reinará 1000 años sobre la tierra, es Jesús, el Hijo del Hombre, en calidad de Hijo del Hombre, no en calidad de Dios, no en calidad de deidad, que en calidad de Hijo del Hombre. Pero ¿por qué Hijo del Hombre? Bueno, por una razón, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese Verbo que se hizo carne es aquel niño que nació en Belén, cuyo nombre es Jesús. Y nació como nace cualquier hijo del hombre. Y tuvo que aprender en la vida en la tierra como la tiene que aprender cualquier hijo de hombre. Sus años en el que él manifestó su ministerio era el ministerio del Hijo del Hombre, manifestado en calidad de Hijo del Hombre. Incluso cuando fue a la cruz del Calvario, fue en calidad no de la parte divina, porque ¿cómo se puede quitar la vida o sacrificar a quien es Dios? Imposible. Pero al que es Hijo del Hombre, el que ostenta la naturaleza humana, este sí puede morir. Y para poder redimir, era necesario que ese Hijo del Hombre muriera para redimir a la raza humana. Y cuando llegue el fin de ese milenio, estoy haciendo un resumen de cosas que usted puede analizarlas porque es cuestión doctrinal. A mí en lo personal me interesa más que ir corriendo con los versículos, me interesa revisar estas cuestiones que tienen que ver con la fe, con la doctrina, con la persona de Jesucristo. Agradó tal que debo decir lo que la Escritura dice, que cuando se llegue cierto tiempo que Pablo explica que Cristo entregará, el Hijo entregará
el reino a Dios, a su Dios y Padre. Que yo dije una vez para mí, santo Dios, pero entonces el Señor Jesús, en calidad de Hijo del Hombre, va a ir de menos a más, porque termina 1000 años de su reinado y ahora lo entrega a su Padre y a su Dios, en calidad de Hijo del Hombre. En calidad de Hijo del Hombre, Dios era Dios. Nunca se le olvide. Pero, ¿qué iba a hacer entonces? Iba a entregarle a su Padre el reino. ¿Y él con qué se iba a quedar? Eso lo pensaba yo cuando era un joven predicador. Y decía yo, pero si se va a quedar en menos. Pero lo glorioso de esto es que la Escritura nos enseña que ha reinado todo ese milenio en calidad de Hijo del Hombre, no en calidad divina. Aunque en Cristo usted debe tener siempre en mente que tenía dos naturalezas, pero se ejercía, en este caso, solo la naturaleza humana. Y que ahora ha de entregarlo a su Padre ese reino. Porque yo tengo la intención o tengo la manera de pensar y entender las cosas en el sentido de que ahora no va a ir Cristo de más a menos, sino que ahora habrá de reinar en la calidad divina. Por consecuencia, fue de un menos a un más y se lo entregó a su Padre. ¿Por qué se lo entregó a su Padre? Evidentemente, porque en la eternidad, en esos diseños divinos de la inteligencia divina, el Padre quería tener un reino entre los hombres, reinando Él, reinando el lado divino, aunque está reinando en el milenio con el lado que llamamos humano. Incluso cuando fue llevado a la cruz del Calvario, insisto, no fue en calidad de Hijo de Dios, no fue en calidad de Dios, no de deidad, fue en calidad de un hombre, y un hombre el más desvalido que usted podía encontrar en la tierra, porque no tenía en la cruz del Calvario ningún recurso de ese Hijo del Hombre. No hablo del lado divino. En calidad de Hijo del Hombre, no tenía manera de mitigar su dolor, porque debió ser una experiencia terrible el castigo de nuestra paz sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sin embargo, estaba tan desvalido que yo siempre he recomendado: lean ustedes el Salmo 22, mis hermanos. Léalo y disfrute, porque ahí está la versión del Hijo del Hombre y lo que expresó en ese momento de dolor. Otros te han buscado y tú los has atendido. Más o menos es la idea. Y esa es. Pero yo soy gusano. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fuertes toros de Basán me han rodeado, cuadrilla de perros. Esto le dice el sentimiento que había en Jesús el hombre, porque como hombre tenía que vencer a Satán, porque Satán venció a Adán, siendo Adán hombre, en calidad de hombre, no en calidad de Dios, no en calidad divina.
Y si Satán había vencido a Adán en calidad de hombre, del hombre más desvalido, entonces el Señor Jesús en la cruz tenía que vencer a Satán en calidad de hijo del hombre. ¿Ve usted lo interesante de esta cuestión? De tal manera que entender el lado divino y el lado humano de Jesús. No faltará a un predicador, y es cierto, que diga: nunca, para resolver sus necesidades, nunca hizo un milagro para él. Y alguien preguntó: sí, pero hizo muchos milagros. Sí, pero para otros. Los milagros los ejercía para otros, pero nunca los ejerció para él. Porque él llegó entre nosotros precisamente como alguien que no tenía de qué valerse. Por eso, la victoria de Cristo Jesús sobre Satán es honorable, es honrosa, es gloriosa. ¿Por qué razón? Porque lo venció bajo las condiciones de no tener nada de qué valerse. Entonces, la derrota de Satán es humillante. Me decían: pero ¿cómo es que Cristo derrotó y puso en vergüenza a las públicas, a las tinieblas? Por supuesto, yo digo lo siguiente: ¿usted cree que ese día de la crucifixión no habrían de estar los ángeles que apoyaban a Satán, tratando de encontrar que Jesús fracasara, que fuera vencido? Sin embargo, yo he dicho, se llegaban casi las 3 de la tarde, hora gloriosa, aunque de una hora de terrible dolor y pena. Y Satán estaba preocupado. Usted me dice: ¿y dónde dice que estaba preocupado? Pues porque a las gentes, a los líderes, a la gente, los incitaba a que le dijeran: si eres hijo de Dios, desciende. Y si Jesús abandona la cruz, no hay redención. Pero a pesar de las intrigas y los intentos injuriosos de Satán, llegó a las 3 de la tarde y se oyó una gloriosa declaración que decía: consumado está. Es que en ese momento se había cumplido la profecía que Dios le había dado a Satán en el jardín del Edén. El hijo de la mujer te va a golpear en la cabeza. Y Satán, antes de las 3 de la tarde, sentía que el golpe ya venía para su cabeza. De tal manera que, desesperado, buscaba que el Señor Jesús se bajara de la cruz. Pero para gloria de Dios y para gloria de su nombre, Él se quedó en la cruz y nos dio redención eterna. Él como hombre, como hijo del hombre. Todo eso que sucedió tiene que ser asociado precisamente en Cristo en calidad de hijo del hombre, en calidad de hombre. Por eso dije, había 2 naturalezas en Cristo, que eran la naturaleza divina, que solo la ejerció en favor de otros y nunca para él. Y la otra era la naturaleza humana, naturaleza en la cual hizo todo su trabajo entre los hombres en la tierra, su ministerio y su entrega en la cruz del Calvario. Todo fue como hijo del hombre, no como Dios. Insisto, porque Dios, ¿cómo lo puede usted hacer morir? Pero el Verbo se había hecho carne, y ese que se hizo carne era Cristo Jesús, y en calidad de su naturaleza humana es que fue a la cruz del Calvario. Y con toda justicia podemos decir, por supuesto que clamó a su Padre,
pero su padre no estuvo cerca. Su padre no lo ayudó. Y déjeme atrevidamente decir esto, porque no debía ayudarlo, porque no debía ejercerse absolutamente ningún poder, ninguna virtud para favorecer al que estaba en la cruz. El padre guardó silencio. ¿Usted se imagina lo que eso significaba? Pero yo he dicho, pero hay algo todavía muy importante. Cuando sale del Jordán y que Jesús ha sido bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo viene sobre él. La unción del Espíritu Santo que viene sobre Jesús. Y a partir de ahí puedo decir, se convierte en quien tutelaba al Señor y lo llevaba por el ministerio, llevaba al desierto para ser tentado o lo llevaba para otra parte. Es muy interesante. La operación del Espíritu Santo estuvo presente todos los días de su ministerio, todos los días. Qué interesante. De tal manera que el día en que fue crucificado, el Espíritu no está ausente. La carta a los Hebreos lo dice. Fue llevado al sacrificio por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, que era el que tutelaba el ministerio del Señor Jesús. Desde el río Jordán, puedo decir. Pero ahora, hasta la cruz. Y yo digo, y lo dejó allí. Lo dejó precisamente en el lugar del sacrificio. Y ya no estuvo con él ayudándole. Cumpliendo así aquella profecía. Varón de dolores experimentó en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. No se quejó de nada. De tal manera que es admirable, muy admirable, este que está sentado en esa nube. Porque ahora, cuando Jesús resucita, estando en el monte de las Olivas, es levantado hasta el cielo. El Señor Jesús no se fue, se lo llevó el que lo tutelaba. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales, dice Pablo a los romanos. De tal manera que estando allí bendijo a los discípulos y en ese instante vieron que iba siendo levantado. El Espíritu Santo que lo había tutelado ahora lo lleva hasta su Padre. Y si asociamos la Escritura, y cuando el Espíritu Santo lo entrega a su Padre, le entrega a su Hijo, ¿a cuál Hijo? ¿Al lado humano? A ese que se hizo carne, al lado humano, no al Verbo, al lado humano, Jesús, el hombre que había sido llevado a la cruz, que había resucitado y que ahora, cumpliendo el tutelaje, el Espíritu Santo viene y lo levanta para entregárselo a su Padre. Y dije, y si me permite hacer una relación, cuando lo entrega a su Padre, el Padre le dice: siéntate a mi diestra, alabado sea Dios, siéntate a mi mano derecha. Y decimos, ¿quién es la mano derecha del Padre? El Hijo. Y nadie recibe nada, sino es a través del Hijo. Qué interesante detalle. Que voy a hacer un breve recordatorio, que desde la eternidad, Dios, por supuesto, si se vale decir así, diseñó
el proyecto de la salvación de la raza humana. O sea, el proyecto de salvación, que es el proyecto de la gracia, la predicación del Evangelio de la gracia, eternamente. Ese Evangelio es eterno. Y consecuentemente, quien estaba designado para redimir es Redentor eterno. Y quien estaba precisamente elegido para reinar es el Rey eterno. Esas cosas son muy importantes de entender y de disfrutar, que al cabo tenemos mucho tiempo. Si Cristo no viene, si viene, ya no venga a la clase, porque nos iremos con Él. Entonces, estaba aquí sentado, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. ¿Y por qué Hijo del Hombre? Porque dice la profecía, Hijo nos es dado. ¿A quién se lo dieron? A la raza humana. Ese Hijo del Hombre Dios nos lo dio a nosotros, a la raza humana. Qué detalle tan extraordinario. Cristo es nuestro. Cristo es de la raza humana. Y yo decía, avanzó el tiempo y viene el caso de Abraham. Y ese proyecto de salvación llega precisamente de parte de Dios al hogar de Abraham, a la persona de Abraham. Y acepta una amistad con el Dios eterno. Y él le hace una promesa, por supuesto asociada con la promesa antigua, antiquísima, del Evangelio de salvación. Y le dice a Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra. ¿Y qué clase de bendición es esa? La salvación. ¿Qué otra cosa pudiera ser superior a eso? Ninguna. Pero esa salvación eterna, Dios la entregó a un pueblo. A ver, ese plan eterno que iba a moverse a través del mundo gentil, pero también al mismo tiempo del mundo judío. Porque la salvación es un asunto de la raza humana, sea judío o sea gentil. La salvación es por la misma persona que es Cristo Jesús. Y salvos de la misma manera. Qué interesante. Pero déjeme ir tantito por el otro lado. De tal manera que esa salvación iba allí como escondida de la raza humana, pero entre la raza humana, entre el mundo, entre todos nosotros. Pero nace un pueblo descendiente de Abraham, y entonces Dios decide, déjeme decirlo de esa manera, aunque sabemos que sus decisiones son eternas, Dios decide de ese pueblo descendiente de Abraham establecer un reino con esa gente, con ese pueblo. Y es a lo que se llama el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque ese pueblo en particular fue escogido y elegido de Dios para que lo representara ante el mundo gentil. Les dijo que fueran luz del mundo, que fueran sus portavoces, de tal manera que eso nada tiene que ver con el proyecto de salvación que venía para judíos y gentiles. Nada tiene que ver esa cuestión de la salvación con el hecho de que Dios hubiera elegido a esa gente descendiente de Abraham para establecer un reino en la tierra. ¿Qué es lo que está por cumplirse? Cristo habrá de venir en su segunda venida. Y en su segunda venida habrá de cumplirle, dijimos,
la promesa que se le hizo a David. Pero miren lo que les voy a decir. Vino el que cumplió la promesa a Abraham. Fue el Verbo que se hizo carne, fue Cristo Jesús. Porque a través de él, la familia humana ha sido bendecida por la redención que ha logrado, que Dios le ha otorgado. Pero es cierto que la salvación no era exclusiva de los gentiles. Eso nada tiene que ver con este reino, con el reino descendiente de Abraham, de ese pueblo que descendía de Abraham, nada que ver. Por eso hemos dicho que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos en ese tiempo que no fueran con los gentiles, que no fueran con los de Samaria, que fueran solamente con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que yo dijo, no me diga que eso no es exclusivismo. Claro. ¿Por qué? Porque era necesario que ese pueblo que Dios había elegido para que lo anunciara, para que fuera la luz del mundo, ese pueblo necesitaba entender y conocer profundamente, escúcheme bien, entender profundamente el proyecto divino que Dios tenía a través de ellos. Proyecto de salvación, el proyecto de salvación ya se había hecho desde la eternidad. Entonces, ¿cuál era el proyecto en el sentido del reino de los cielos? Iba a enseñar a este pueblo, a concientizarlo, no para promover el plan de salvación. Ese venía a través de la gracia, sino que ese pueblo entendiera la razón de señorío y gobierno que Dios quería establecer en la tierra a través de hombre y un hombre. Nada que ver con la salvación, nada que ver. Pero entonces, en ese tiempo el Señor Jesús les dijo que no anunciaran en Israel, que no fueran a anunciar eso, entre los gentiles y ni en Samaria, sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, exclusivo. Y yo dije, ahora no se permite, sería, pero en la intención divina sería, pero se va a hacer después. A grado tal que Mateo 24:14 lo expliqué. Ahora sí es este evangelio del reino, será predicado a todo el mundo. Lo que no se había permitido hacer en los días del ministerio del Señor Jesús, ahora se promovía y decía a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. A todo el mundo. Pero ¿por qué antes no y ahora sí? Muy bien. Por la siguiente razón. Porque ahora el Señor Jesús va a venir en su segunda venida. Y va a restaurar el reino de David. Y Él reinará sobre todas las naciones del mundo. Y consecuentemente, todas las naciones tienen que servirle y subordinarse a Él. Pero ¿cómo van a entender eso? Solamente si se les predica el evangelio del reino, no el evangelio de la gracia. El evangelio del reino, que implica que el Hijo de David se sentará en ese trono. Por eso cuando él dice, y miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Fíjese bien, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Dos cosas. ¿Y eso qué significaría? Bueno,
que si sobre su cabeza tenía puesta una corona de oro, está hablando de que Él reina, que es el Rey de Reyes, y se anuncia como el Rey de todo el mundo. Qué interesante. Pero, ¿y la hoz? Porque además de ser rey, también tenía el derecho de hacer juicio. Que en Juan 5, Cristo lo dijo, el Padre no juzga a nadie. Todo el juicio se le entregó al Hijo. De tal manera que es lo propio que el que está sentado represente al que es rey y que represente también al que tiene el derecho de juzgar la tierra entera. Y eso es lo que estamos viendo. Tiene una corona de oro en su cabeza y una hoz aguda en su mano. Dos cosas dijo. Era reinado o dominio sobre la tierra y juicio. Y de allí una hoz aguda en su mano. Que por cierto, es muy interesante lo de los hijos de Abraham. Cuando Juan el Bautista habla de que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, ya no es propiamente la hoz aguda que corta el trigo, no. Ahora es capaz de cortar la raíz de los árboles. ¿A quién estás diciendo árbol? Diría Juan. ¿A quién? A estos que se creen verdaderos hijos de Abraham. Porque Dios exige no que tengan fruto, sino que exige buen fruto, o sea, exige calidad de fruto. Y si no tienen calidad de fruto, los van a cortar y los van a echar al fuego. Por eso estoy diciendo que Juan el Bautista desde allí desglosa, y tenemos al Rey de Reyes con su corona, pero al mismo tiempo tenemos a Cristo con su facultad de juicio en la tierra entera. Y en este capítulo, hermanos, capítulo 15, estamos ya al final de la gran tribulación. Hice una referencia desde el 14, pero venimos sobre el 15 y sobre el 16, porque son escritos proféticos que yo le llamo gemelos, porque se trata casi de lo mismo. Donde un ángel le dice al que estaba sentado sobre una nube blanca, quien evidentemente era el Señor Jesús, le dijo que lanzara la hoz aguda que tenía en su mano y que la lanzara sobre la tierra. Esto nunca se había dicho, nunca se había dado una orden con ese carácter de un juicio total en la raza humana, en toda la tierra, para cegar la tierra. Y le dice, porque la hora de cegar ha llegado y la mies de la tierra está madura. Y le da una razón más el ángel al que está sentado, que es Cristo. Porque la hora de cegar te es venida. Es decir, eres tú el que tienes el derecho de ordenar que se ciegue la tierra. Observe eso. La hora de cegar te es venida. No dice la hora de cegar es venida, que sería más genérico. No, te es venida, señalando al que está sentado allí, que es Cristo Jesús, porque es el que tiene el derecho de juicio en toda la tierra, a todos los pueblos, estén donde estén. Ahora, es cierto
que el que estaba sentado allí en esa nube blanca aventó la hoz y la tierra fue cegada. Pero también encontramos que no es el que se va a dedicar a cegar la tierra, a cortarla. Es una especie de empiezas a cegar la tierra. Quien da la orden es el titular del juicio. Pero son los ángeles los que se van a encargar de cegar toda la tierra. Y aquí hay algo precioso que yo creo que tenemos tiempo todavía. Después de eso, hablando de la uva, de la cosecha de la uva, se da la vendimia, que consistía en cortar las uvas y recogerlas en carácter de cosecha. Y llevarla a lo que hacían, las echaban en el lagar. Pero en este caso es una figura distinta, en el lagar de la ira de Dios. Escúcheme, porque es un punto muy precioso. Diciendo, y el lagar fue hollado. El lagar era donde ponían todos este fruto y pisoteaban. De tal manera que sacaba el jugo de la uva. Y usa esta figura para hablar de la persona de Cristo. Y el lagar fue hollado o pisoteado, fíjese, fuera de la ciudad. Note eso. No dentro de la ciudad de Jerusalén. Lo que estaba viendo Juan era donde hicieron esto de pisotear, de hollar, pasar por encima de todo esto. De eso que sería cosecha. Y eso me recuerda, escribo, que el Señor Jesús fue crucificado no dentro de la ciudad de Jerusalén, sino fuera. Escúcheme bien. Esto queda muy claro en la carta a los Hebreos sobre esa cuestión. El Señor Jesús no fue crucificado adentro de la ciudad de Jerusalén, sino fuera de la puerta de Jerusalén. Allá, lejos, allá donde se sacrificaba o se consumaba lo que se consideraba indigno. Y pienso en el versículo 20 del libro de los carta a los Hebreos, que es consistente con el versículo 20 que dice, y el lagar fue hollado o pisoteado fuera de la ciudad. Y el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 2, miren lo que dice. Por lo cual también Jesús, y se ha discutido de quién es el autor de esta carta. Para mí no tengo ninguna duda de pensar que es Pablo, por las tesis que presenta, por el desglose de las ideas, extraordinario. Se lo han atribuido a otros escritores. Está bien, no hay ningún problema. Pero el capítulo 13, versículo 12, miren lo que dice. Por lo cual también Jesús,
para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Y eso qué? ¿Qué sería eso? Que él hizo su sacrificio fuera de la ciudad, donde se sacrificaba o consumaba, escúcheme bien, lo despreciable, lo inútil, lo inservible. Piense usted eso. Fuera de la ciudad es como ese lagar donde echaron lo inútil, lo inservible, lo que no valía. Y allá, entre los inservibles, el Señor Jesús se entregó. De a mí se me hace una cosa extraordinaria. A mí. Allá afuera de la ciudad, el Señor fue sacrificado. ¿En dónde? Insisto, en el lugar donde se sacrificaba lo que no servía. Dos ladrones ahí de no utilidad social, no servibles, junto con el Señor Jesús. O lo que era despreciable. Y en ese sentido, el Señor Jesús, al morir en ese lugar de los inservibles, de los inútiles, de los que no servían para nada, al ser llevado allí y ser crucificado allí, el Señor Jesús estaba haciendo causa con lo despreciable. Se hizo causa, cargando el pecado de todo el mundo. Hizo causa con nosotros. Yo no sé si usted ha pensado en lo que estoy diciendo ahorita. Allá donde estaba lo inservible, lo inútil, lo bueno para nada, lo que merecía la peor condición. Y allí estaban dos que representaban muy bien eso. Pero me alegra y le doy un gloria al Señor Jesús, porque quiso hacer causa con los inútiles, con los inservibles, contra los que no tenían nada. Y murió junto con ellos, o murió allí, en un momento, un acto de hacer causa con nosotros. Pero al hacer causa con nosotros, el justo hizo lo posible para rescatarnos a la humanidad entera. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la vida está en la sangre. No que es la sangre, sino que la vida está en la sangre. Allá por Génesis 9, más o menos. Y cuando el Señor Jesús estaba siendo humillado en la cruz, su sangre era derramada. ¿Qué implica? Que derramaba su propia vida. Vea usted ese detalle tan lindo. Y con esa vida que se entregó, le pagó a la justicia divina la totalidad de la deuda de la raza humana, de los inútiles. Y con esa historia preciosa llegamos al capítulo 15, que le llaman el escenario de la gran tribulación. Es que en realidad
Lo que se ve en ese tiempo es cegar la tierra, acabar con todo. Nunca ha habido cosa semejante. Por eso me parece justo que le llamen el escenario de la gran tribulación. Y empieza diciendo: y vi otra señal en el cielo, una señal grande y admirable. Era una señal única y sorprendente. Pero la pregunta es, ¿por qué era una señal grande y sorprendente? Porque cuando ellas se ejecuten, se habrá de consumar toda la ira de Dios y se terminan los tiempos. Los juicios de Dios sobre la tierra. Y se marca el fin de la rebelión que empezó desde tiempos inmemoriales, que empezó en el cielo contra Dios, que se rebeló a los ángeles, que se rebeló en la raza humana diluviana, que se rebeló en la raza humana postdiluviana, y que se desarrolló el proyecto de salvación y de gobierno del Hijo de Dios, el gobierno del Hijo del Hombre en la tierra. Y se habrá de terminar y vendrán buenos tiempos y la tierra conocerá la paz. Yo creo que ahí vamos a dejar esta vez retomar las ideas de Apocalipsis, y hemos abierto la puerta al capítulo 15 y va a ser lindo. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias porque esta historia contada, Señor, como tú la contaste también, y como la contó Pablo, tu predicador, sin duda, Señor, traerá salvación. Y alguna gente, algunos hombres o mujeres se inclinarán para entregarte su vida. Bendice al pueblo por Cristo Jesús. Amén.